por tu misericordia, por tu amor y tu fidelidad. Espíritu Santo de Dios, tú que convence de todo, aleluya. En esta hora te pedimos que nos abra el entendimiento a cada uno de nosotros, que todo, Señor, lo que el pastor haya dado sea para llevarlo a la práctica. Dirígelo a él, que ponga de nuevo su boca, aleluya, y que cada momento y cada instante tu poder esté sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra diariamente y ayúdanos, Señor, a llevar en la práctica. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, Dios le bendiga a todos, hermanos. Esperamos que los demás puedan ir entrando, pero vamos a aprovechar el tiempo. Amén. Así es que el Señor permita, pues, que lo que aprendamos hoy podamos mantenerlo. Vamos a entrar hoy al libro de Deuteronomios, un libro que no todo el mundo, pues, lo lee, ¿verdad? Ya con esto hemos dado lo que se llama el Pentateuco, ¿verdad? Que es el inicio, es el principio, es la introducción al Nuevo Testamento, estos 5 libros escritos por Moisés específicamente. Y este libro específicamente de Deuteronomio es llamado también como una segunda ley. Algunos mencionan, ¿verdad?, que es un segundo éxodo, no en el sentido de la salida, sino en las leyes que Dios ha dado, la manera en la que Dios les recuerda al pueblo las leyes. Pero nos pudiéramos preguntar, ¿por qué Dios tiene que recordar? ¿Por qué Dios tiene que una vez más volver a dar las leyes al pueblo, recordarle las leyes al pueblo? Lo primero es que Dios permite que el pueblo reciba estas leyes porque Él tenía que entrenar a la nueva generación después que la generación que había pasado, ¿verdad? Aquella generación que había estado sentenciada por Dios a morir en el desierto, ya pasar. Esta generación fue depurada durante los 38 años en que vagaron por el desierto. Entonces, lo que Dios está haciendo es dándole a esta nueva generación las reglas a seguir, las normas que tenían que llevar a cabo conforme a su voluntad. Recordemos, hermanos, que desde el inicio lo que Dios estaba tratando era de pactar con el hombre, era de volver a la creación, volver a los seres humanos al creador. Y la manera de santificarlo era bajo la obediencia. Recuerden que toda bendición que viene de parte de Dios está supeditada o está sujeta a lo que llamamos, pues, la obediencia. Entonces, para poder estar bajo la dirección de Dios, yo debo obedecerle, y para yo obedecer a Dios, yo debo entender cuáles son los mandamientos, cuáles son los preceptos, cuáles son los propósitos de Dios para conmigo. Entonces, la misma Biblia declara que donde no hay ley no existe pecado. Por lo tanto, Dios estaba trabajando con esta nueva generación para explicarle las leyes. Proclamar a la ley nuevamente consiste en reiterarle a ellos sus mandamientos, sus decretos, su palabra. El propósito de proclamar esta ley una vez más era de reiterársela, de recordársela, era entrenar a esta nueva generación después de que ya la vieja hubiese sido pasada durante todo este tiempo, ¿verdad? En el desierto. Dios usó este periodo en que vagaron para producir una nueva generación. Aprovechó este periodo, la cual necesitaba un nuevo entrenamiento acerca de los mandamientos, acerca de lo que Dios había hecho y acerca de lo que Dios había dicho. Entonces, ellos necesitaban ser entrenados con la ley, y no solamente con la ley, sino también por medio de la ley. Entonces, no solamente era conocer la ley. El plan no era solamente que ellos conocieran o supieran la ley, sino que ellos pudiesen practicar la ley. Y hay una gran diferencia, hermano, entre la gente que conoce la palabra y la gente que la practica. En las iglesias tenemos mucha gente que conoce los textos, que conoce lo que tiene que hacer, que sabe lo que Dios le ha llamado a hacer, pero que están muy distantes en lo que es la práctica de esta palabra. Por eso decimos que
el plan de Dios no solamente era entrenarlo con la ley, sino también pasarlo por medio de la ley. Eso significa practicarla, vivirla, hacerla, y que el diario vivir de ellos fuera conforme a las normas, a las reglas y a los preceptos de Dios. Recuerden que todas las bendiciones que Dios ha de dar a su pueblo a partir de ahí, y también a nosotros, hermanos, depende de la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a lo que Dios ya ha dicho. La obediencia a lo que Dios ya ha dado. Por lo tanto, para Dios poder exigirle al pueblo, Dios tenía que enseñar al pueblo. Los 10 mandamientos entonces son proclamados nuevamente delante del pueblo. En el 5:1-31 vemos los 10 mandamientos cómo son proclamados delante del pueblo para que estos no tuviesen excusa de no conocer, de no saber cuáles eran las reglas que Dios había dado a sus padres. ¿Amén? Los 10 mandamientos que constituían para ellos. ¿Qué constituyen los 10 mandamientos? Es el pacto que Dios hizo con Israel en Horeb. Es lo que constituye ese pacto que Dios hizo con su pueblo, hermano. Y todos sabemos, yo quiero hacer énfasis hoy y quiero recordarles que oremos mucho por ese pueblo de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que habla muchas cosas por las redes y dicen que Israel no es el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es quien tiene a Cristo en su corazón, que el pueblo de Dios es quien recibe a Jesús, hermano. No erremos en eso. Israel es el pueblo de Dios. Dios lo eligió como su pueblo. Hermano, ahí no hay tutía. Nosotros somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual, por la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero hay que decir la realidad. Ellos, aunque estén bajo la ley, ellos son un pueblo escogido desde la antigüedad por el Señor, y Dios lo llamó pueblo mío y Dios lo escogió. Amén. En los versículos 2 y 3, el Señor dice: el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, y dice, no con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Oye, el polvo me está matando. Dice, esto significa que los 10 mandamientos constituyen el pacto que Dios hizo con Israel en Horeb, sobre todo con la actual nueva generación en Israel. ¿Recuerdan que el primer pacto fue allá en el Sinaí? El segundo pacto con esta gente, o la continuidad del pacto, es en Horeb. Esto se conforma al principio bíblico, según el cual los hijos siempre están incluidos en el Padre. Recuerden que desde en esos tiempos, todo lo que Dios hacía con los hombres iba de generación en generación. Entonces, el pacto que hizo con los padres, también Dios lo hace con los hijos. A esto se debe que el pacto hecho en Horeb incluyera también a aquellos israelitas que aún no habían nacido en aquel tiempo. Ellos están reclamando una promesa que Dios hizo también a sus padres. Por eso era que siempre se hablaba Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Recuerdan esa parte, verdad? Cómo ellos de esa manera siempre clamaban a Dios, y ellos hacían referencia cuando mencionaban a estos padres. Ellos estaban hablando con el Dios de pactos, con el Dios de promesa. Ellos estaban apelando a la promesa de Dios que iría de generación en generación, porque así como los pecados de los padres, y así como la consecuencia del pecado de los padres recaía también sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está la entrada del cañón. El pacto de Dios también incluía a los hijos que no habían nacido. Por eso es que el Señor le dice a Abraham, él le dice, te bendeciré y bendeciré a tus hijos, bendeciré a tu descendencia.
Y ese pacto de Dios con Abraham incluye a toda su descendencia. Entonces, lo que estamos hablando de que ellos están reclamando ese pacto que Dios hizo también con sus padres. Esto conforme al principio bíblico, el principio bíblico según el cual los hijos siempre están incluidos en el Padre. A esto se debe que el pacto hecho por Dios con su pueblo en Horeb incluyera también a aquellos israelitas que no habían nacido. A los ojos de Dios, el pacto hecho en Horeb en realidad fue hecho con la actual generación de Israel, porque el pacto estaba incluido también para los hijos. Los 10 mandamientos entonces son la base de toda la ley, la base de toda la ley que ellos tenían que practicar. Los 10 mandamientos, ¿verdad?, son esa base. En el libro de Deuteronomio, a los 10 mandamientos se les llama las 10 palabras. Las 10 palabras, según el capítulo 4, versículo 13. Repito, lo que están tomando apuntes. Yo le voy a mandar esto también, pero aquí también se le llama las 10 palabras. Y en el primer mandamiento que vemos aquí el mandamiento es el de no tener otros dioses además de Dios. No tener otros dioses. Él dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. La palabra hebrea aquí traducida delante es también, se puede traducir como además. No tendrás a otros dioses además de mí. ¿Por qué Dios le hace esta salvedad? Porque ellos podían pensar que podían tener a Dios y podían tener a los dioses de aquellos que ellos conocían. Entonces Dios le dice, no solamente, no te digo que no, te digo que tú me tendrás solo a mí como Dios. Le está enseñando el monoteísmo. Es lo que Dios le está enseñando. Dios nos enseña desde la antigüedad a ser monoteístas. O sea, nosotros creemos en un solo Dios. En un solo Dios. Y Él dice, no tendrás ningún Dios además de mí. No puedes tener. Y hermano, este mandamiento todavía está vigente para nosotros. Porque hay muchos cristianos evangélicos, idólatras, que tienen otros dioses además de el Señor. Pastor, ¿y cómo es eso? Sí, hermano, hay gente que le han entregado muchas cosas a Dios, pero muchos no le han entregado el bolsillo porque adoran al Dios Mamón. Y el Dios Mamón es el Dios del dinero. Hay otros que su Dios es el Dios del trabajo. Hermanos, que no le importa ninguna otra cosa si pueden mantener su trabajo. Hay otros que su estatus en la sociedad, que su moral, que su testimonio, pero no el testimonio que glorifica, que bendice y que exalta a Dios, es su Dios, hermano. Hay otros que ellos mismos son su propio Dios, porque dicen, no, primero yo, segundo yo, tercero yo, y cuando se pueda, entonces los demás. ¿Alguien ha oído eso de algún cristiano? Yo le he oído de muchísimo, hermano. Tienes que amarte a ti mismo. Todavía hoy estaba viendo en el estado de una hermana que decía eso. Para que otros te amen, te quieran, tienes que amarte primero a ti mismo. Parece la Biblia, hermano. Parece, pastor, ya dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, sí, pero no llegando al término de la idolatría. Al término de la idolatría. Muchas veces también adoramos, hermano. Yo he visto gente que adora pastores. Sí, hermano, que adora pastores. Porque cuando usted ve que un pastor le dice al grupo que tienen que comer hierba, que se arrodillen a comer hierba, y ellos lo hacen, hello, de verdad, en serio, ¿a quién le están creyendo? ¿A quién están siguiendo? ¿A Dios o al hombre? Cuando mi inclinación está hacia un hombre, mi adoración también estará en base a ese hombre. Yasmín, levantó la mano. Amén, Dios le bendiga. Disculpe que entré un poquito tarde. Estaba esperando que Arismendi saliera de la clase.
En la parte cuando decía el pastor que alguna persona toman de referencia ese versículo de la Biblia donde dice que Dios dice que ame al prójimo como a ti mismo. Las personas lo malinterpretan. Sí. Dicen que piensan o que ven que Dios te está mandando a que te ame. Y no específicamente Dios nos está mandando a que nos amemos, sino lo que pasa es que Dios sabe que nosotros nos amamos tanto y tenemos una alta estima de nosotros, que ya Él sabe eso, entonces dice, de esa misma manera que tú lo haces contigo, pues hazlo con los demás. Exacto, o sea, porque lo normal es que yo me ame. Lo anormal es que yo me adore. ¿Verdad que sí? O sea, es normal que yo me ame. No estamos diciendo que no nos amemos, hermano. Tenemos que amarnos. Ahora, no tanto como para yo echar a un lado al Creador. Porque el problema está es que nosotros muchas veces adoramos o servimos más a la creación que al Creador. Amén. Patricia, ¿iba a decir algo? Me dio la parte, pastor. Lo que pasa es que es un escándalo que uno no escucha bien. Ah, bien. Pues bien, en el caso, cuando Dios habla que nos amemos nosotros y que después amemos a nuestro prójimo, nos está hablando que en el caso mío particular, lo veo así, es cuando tú, si no le hagas un daño, un ejemplo, a tu hermano, porque si le haces un daño a tu hermano, te lo está haciendo a ti mismo. Eso es lo que Dios nos está explicando ahí. Pero como usted dice, pastor, también, que a veces la persona se ama tanto que se olvida quién es Dios. Y se ponen ellos como Dios en el centro. Y hay que tener cuidado con eso, porque el único Dios que nosotros debemos adorar es aquel que traspasó los cielos y que la tierra no lo pudo contener, que es nuestro Padre Celestial. Por eso hay que tener cuidado, tanto en el ámbito, un ejemplo personal, como en el ámbito social. Debe de tener cuidado a quien usted está queriendo demasiado. Y en lugar de Dios, por eso la palabra dice que Dios dice en su palabra que no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, debemos de ver, aquí nosotros estamos, a veces pongamos el trabajo, como usted dice, a veces los hijos, a veces a nuestros pastores debemos de amarlos y respetarlos, pero no a un nivel de que se nos olvide quién fue que nos creó, quién fue que murió en la cruz, en el Calvario por nuestro pecado. Y amamos también a nuestros amigos, pero recordar que nuestro Señor Jesucristo fue el que hizo sacrificio en la cruz por usted y por mí. Gracias. Amén. Amén. Claro que, como ustedes saben, dentro de ese primer mandamiento está que cuando yo amo a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, yo amo con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el corazón, entra dentro de esa rama. El segundo mandamiento, pero hablamos, hermanos, si vamos a hablar de adoración, de idolatría, con sinceridad, hay muchos cristianos que y era lo que Dios estaba cuidando. Lo que Dios estaba cuidando era que el pueblo no arrastrara aquello por donde había pasado y aquello por donde iba a pasar. Recuerden que ellos vienen, ¿verdad?, arrastrando de pueblos idólatras que también estaban a punto de empezar a invadir pueblos que también estaban sumidos en la idolatría, que estarían a expensa también de tomar a esos dioses, porque a veces, hermanos, queremos abarcar muchas cosas y eso puede perjudicarnos. Entonces, no se asuste cuando yo digo que hay cristianos evangélicos que son idólatras, porque arrastramos eso. Venimos de un mundo de idolatría. Venimos de un mundo de ese ocultismo. De ahí, y esto va a chocar, hermano, y esto va a chocar, de ahí que buscamos que venga alguien y me ministre, que venga alguien y me hable, que venga alguien y me diga algo, porque venimos de ese mundo. Entonces, lo que yo debo hacer es aferrarme a Dios, aferrarme a Él. Él es el que tiene todo el poder. Él es mi Dios y Él es el que sabe lo que yo necesito. Entonces, vamos a aferrarnos al Señor con todo lo que tenemos y eso será suficiente. El segundo mandamiento dice que es ¿verdad? Y si vemos, es muy semejante. Es el mandamiento de no hacer ningún ídolo, ni postrarse ante ellos, ni servirlos. No te harás ídolo, ni forma alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. Yo no quiero hacer mucho énfasis en los 10 mandamientos, porque entendemos que estos mandamientos pues fueron dados por Dios y fueron dados para algo y por algo. Entonces Dios estaba enseñando a este pueblo. Los 10 mandamientos son los cuales fueron escritos en 2 tablas de piedra. Usted sabe de esa parte. Se dividen en 2 grupos de 5 mandamientos cada uno. Si usted ve los primeros 5 mandamientos, tiene que ver específicamente con Dios.
Los otros 5 mandamientos tienen que ver más con el segundo mandamiento, que es el trato del hombre con el hombre. El primer grupo incluye los 3 mandamientos relacionados con Dios, el mandamiento relacionado con el día, bueno, también con el día santo, pero ese día santo tiene que ver directamente también con Dios en especial. Y el mandamiento de honrar a nuestros padres. Es muy significativo. Recuerden que cuando yo honro a mis padres, yo estoy honrando también esa parte de quién es Dios. Voy a hablar de esto. Dios se presenta como Padre. En todas partes vemos a Dios como Padre. Yo no voy a entrar en la discusión de si Dios es hombre, Dios es espíritu, hermano. Dios es espíritu. Amén. O sea, vamos a entrar en esa parte. Solamente Dios es espíritu. Pero aún siendo espíritu, Dios se muestra, ¿verdad? Como nuestro Padre. Cuando yo veo a Dios como mi Padre, y yo entonces en ese mandamiento de honrar a mis padres, yo voy a aprender a honrar, yo voy a aprender a darle honor, yo voy a aprender a cuidar, yo voy a aprender a valorar, ¿verdad? A esos que me dieron la vida. Mi mamá y mi papá son como esa manera que Dios ha usado para traerme la vida. Pero también, alguien dijo una vez que el amor de madre es un amor que se compara con el amor de Dios. Entonces, yo quiero comparar esa parte del amor a los padres, ¿verdad? Con el amor y la manera en la que podemos ver a los padres y ver el amor de Dios como nuestro Padre. Es muy significativo el mandamiento de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Figura esto, los mandamientos que guardan relación con Dios. Esto indica que debemos honrar a nuestros padres, así como honramos también a Dios, como honramos a Dios. ¿Verdad? Dios es nuestro origen y nuestros padres también fueron el medio que Dios usó para engendrarnos o para darnos origen en esta tierra. Por consiguiente, el honrar a papá y a mamá nos permite también honrar a Dios como nuestro único origen o como aquel que nos ha dado el origen en esta tierra. Entonces, lo bueno de esto es que nos hace entender, hermanos, nos hace entender que yo no voy a honrar a papá y a mamá por lo que ellos hacen o dejan de hacer por mí. ¿Entiendes? O sea, no es porque mamá se portó bien conmigo, no es porque papá se portó bien conmigo, no es porque me hicieron algo bueno o algo malo. El simple hecho de que son los instrumentos de Dios para que yo esté en esta tierra, ya es una razón suficiente para que yo los pueda honrar. No hay un acápite allí que diga si ellos hicieron bien contigo, si te trataron bien, si no te dieron pela, si no te dieron castigo, si no se fue tu papá. Hónralo si no se fue. Hónralo si no te entregó. No. Dice simplemente honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Yo debo honrarlos. Fueran buenos o fueran malos. Yo debo honrarlos. Yo debo bendecirlos. Yo debo mostrarles el amor de Dios. Repito, ellos, buenos o malos, son el instrumento que Dios ha utilizado para darme origen en esta tierra, para permitirme estar en esta tierra. Y muchos cristianos odian a su papá o odian a su mamá. No quieren saber de ellos. No lo ven como esa imagen de Dios y como esa parte que Dios usó. Así es que yo quiero decirle que esto agrada a Dios. Que yo los honre agrada a Dios. Y usted se va a sentir bien. No es por lo que ellos hayan hecho. No es por eso. Es por lo que Dios hizo a través de ellos. Amén. Entonces, nosotros, el sexto mandamiento, ¿verdad? Que es no matar. El séptimo mandamiento, no adulterar. El octavo mandamiento, no hurtar. El noveno mandamiento, ¿verdad? Hablar la verdad, no mentir. Y el décimo mandamiento, no codiciar a la mujer de tu prójimo. Entonces, estos ya tienen otra forma, ya tienen otro enfoque, tienen otro para qué y tienen otro por qué. Los consejos y advertencias generales de esto, Deuteronomio 5 y 13 al 18, constituyen una extensa sección que contiene consejos, pero también contiene advertencias. La palabra de Dios nos aconseja, pero también nos advierte, ¿verdad? Y son tanto consejos como advertencias de manera general, porque era para todo el pueblo. Moisés, debido a su carga,
debido también a la preocupación que tenía y debido al amor que le tenía a este pueblo, habló aquí de una manera detallada, pero también de una manera repetitiva. Él no le dijo, Dios, ya esta gente conocen esto, Dios, que se lo cuente otro. No, con todo el amor que tenía, con la mayor preocupación de que se salvaran, de que conocieran los mandamientos y preceptos de Dios, una vez más volvió a hablarle sobre esto. Entonces, guardar los mandamientos, estatutos y ordenanza de Dios era lo que se quería lograr con el pueblo. Moisés exhortó en el 6, 1 al 3, exhortó a los hijos de Israel a que guardaran los mandamientos, estatutos y ordenanza de Dios. ¿Para qué? Moisés, ¿para qué tenemos que guardar eso? Pastor, ¿por qué tenemos? Bueno, profesor, yo no soy un pastor. Bueno, sí, de Yasmín. Profe, ¿por qué tenemos que guardar? ¿Por qué guardar las ordenanzas de Dios? Para que sus días fuesen prolongados en la tierra, para que tenga la bendición, para que les fuese bien y para que fuesen aumentados en gran manera en una tierra que fluye leche y miel. O sea, Moisés no solamente le da los mandamientos, no solamente dice qué hacer y por qué hacerlo, sino también les habla de la bendición que obtendrían al llevar a cabo los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Dios. Los estatutos proveen los detalles suplementarios de la ley de Dios. Cuando un juicio es añadido, ¿verdad? O una advertencia es añadida a un estatuto, el estatuto se convierte entonces en una ordenanza. Por eso los 10 mandamientos no solo son estatutos, sino que son una ley, porque al tener advertencia, cada uno de ellos también son una ordenanza de parte de Dios. Tiene advertencia. Si no lo guarda, si no lo hace, si no lo practica, entonces simplemente, así como pasó con tus padres, tampoco podrás entrar en la tierra prometida. ¿Amén? Mientras que los hijos de Israel se les encargó guardar los mandamientos, estatutos y ordenanzas, hoy nosotros debemos guardar a Cristo Jesús. Debemos guardar, cuando decimos guardar a Cristo, estamos diciendo guardar la palabra que Él nos ha dado. ¿Amén? Guardar la palabra que Él nos ha dado. Bueno, el día sábado, Yasmín, el día sábado es un día específicamente dentro de las reglas y leyes de Dios que fueron hechas específicamente para el pueblo judío. El sábado no entra en la práctica que tenemos que llevar los cristianos. ¿Cómo lo sabemos? Pregunta Yasmín. Lo sabemos porque Jesucristo en muchos momentos, cuando fue tentado, por así decirlo, cuando fue en algunas ocasiones los intérpretes de la ley, los fariseos, también los escribas, varias gente en algunos momentos le hablaba: ¿por qué tus discípulos recogen espiga en el día sábado o en el día de reposo? ¿Por qué tú haces milagro en el día de reposo? Jesús en varias ocasiones le dijo: y si a alguno de ustedes se le va una oveja y se le va por un barranco, de verdad, ¿quién de ustedes que pudiera salvarla no extiende su mano y la levanta, no se la lleva a casa o no va a buscarla? ¿Quién de ustedes no hará esto? Entonces también Jesús le dijo: he aquí que el hombre no fue hecho por el sábado, sino el sábado por causa del hombre. El sábado estaba hecho como un día de descanso, para que el pueblo apartara un día y descansara. Entonces, pero Jesús es nuestro descanso. Jesús es nuestro sabbat. Jesús se constituye en el descanso de los seres humanos. Entonces, no es que Él vino a quitar eso, pero Él dijo: he aquí que el Señor, ¿verdad? Este es el día de la fiesta. Este es el tiempo de las bodas.
Este es el tiempo en el que estamos para celebrar. Entonces, Jesús reprendió en su tiempo sobre esta manera en la que de manera enfática y, dicho sea de paso, idólatra, pues muchos todavía hoy en día, como los adventistas, no guardan, sino que adoran el día sábado. Adoran el sábado. Han tomado el sábado no como un día para reposar, sino que lo están adorando realmente y están tomándolo por encima incluso de lo que Dios ya ha dicho. Dense en cuenta, si ustedes ven que los adventistas, específicamente los del séptimo día, ellos desde el viernes en la tarde, miren, a mí me gusta a veces oír el programa de 3 ABN, y ellos, óyeme, de todo lo que hablan es del sábado, el sábado, el sábado, el sábado. Desde el viernes a las 6 hasta el sábado a las 6, casi todos sus mensajes son concernientes al sábado. Entonces, hay más que hablar, hay más de que cumplir, hay más que hacer que el día sábado. Entonces, Jesús es nuestro sabbat. Jesús es nuestro descanso. Jesús es el que vino a darnos libertad, hermano. Jesucristo es nuestra libertad. Pero quiero aclarar, tampoco guardamos el domingo. Como no lo guardamos realmente, hermano. No guardamos el domingo. Porque guardar el domingo sería que no hagamos nada. Que solamente cumplamos con los asuntos de Dios. Que solamente nos enfoquemos en los asuntos de Dios. Y el día sábado, el día domingo, hacemos muchas cosas. Pero quiero aclarar, el hecho de que ellos guarden el sábado, eso a nosotros no nos importa. El hecho de que nosotros cumplamos con otros días, dice la Biblia, nadie te juzgue, nadie te señale, ni por día de reposo, ni por comida, ni por bebida, ni por vestido. Eso es lo que dice la palabra ya en el Nuevo Testamento. Amén. Así es que espero haber respondido, Yasmín. El sábado es solamente para aquellos que guardan toda la ley, no para aquellos que vivimos bajo la gracia en Cristo Jesús. Amén. Mike, si alguien quiere comentar algo, ayudarme también, el pastor Elías, también pueden ayudarme, no hay problema, me pueden sacar de debajo de la patana, y a mí no me importa eso, por si acaso. Amén, amén. Uno de los textos que yo encuentro más contundente en contra del sábado se encuentra en el primer concilio celebrado, que fue el libro de Hechos, capítulo 15, cuando se levantaron algunos judíos queriendo que se lleven ciertas tradiciones del antiguo pacto. Se hicieron unas cuantas reuniones controversiales y cuando quedaron acuerdos, cuando usted lee la escritura bien, se le prohibió solamente 3 cosas, que fue la idolatría y comer cosas sacrificadas y otro, pero el sábado ni siquiera se mencionó. Si el sábado hubiese sido tan importante, inmediatamente se le había mencionado a los judíos para que lo guardaran obligatoriamente, pero fue totalmente excluido. Capítulo 15 de Hechos. Amén. Amén. Pero, repito, el que vive bajo la ley, si quiere puede guardarlo, pero dice la Biblia que el que cumple una parte de la ley, pues tiene que cumplirla toda. Amén. ¿Alguien más? Si no, seguimos. Amén. Pastor Elías, ¿quiere decir algo? yo lo meto a... Métase, Charco, métase. Usted tiene un buen manejo, pastor. Bien, entonces, Moisés llama al pueblo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, que guardaran las palabras de Dios en su corazón, que las enseñaran diligentemente a sus hijos, hermano. Esto agrada a Dios. Óyame, yo quiero detenerme un momentito muy breve ahí, muy breve, pero quiero detenerme ahí. Yo creo que una de las mejores maneras en la que podemos predicar la palabra es con el ejemplo. Y yo creo que en la casa, especialmente en nuestra casa, no valen muchas palabras, hermano. En la casa no vale tanto las palabras, en la casa valen los hechos. En la casa no vale tanto lo que yo cante, ni lo que yo alabe, ni lo que yo ponga en el radio. Vale lo que yo viva. Entonces, él dice, átala, tiene que atarla. O sea, ese átala significa que donde quiera que tú vayas, si es que te molesta, te moleste.
pero que todo el que te vea, vea la palabra, que todo el que se encuentre contigo, se encuentre con la palabra, que todo el que te oiga en la palabra. Y ese no es de que, aleluya, oh gloria, santo, aleluya. No habla de eso, hermano. Habla de una vida diaria, habla de un día a día, habla de un minuto a minuto, habla de una vida íntegra, de una vida moral, habla de una vida ética, tanto dentro como fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia cualquiera se confunde. Dentro de la iglesia cualquiera es evangélico. Dentro de la iglesia cualquiera alaba. Pero cuando estamos en el trabajo, en la calle, en la universidad, cuando cogemos pique en la casa, cuando en la casa hay muchos regueros, se te meten cuando tú estás suapeando, te llevan jarro cuando tú estás fregando, más plata cuando tú estás fregando. Mire, hermano, ahí es que hay que ser cristiano. Cuando usted quiere mandar a todo el mundo al pecucio, cuando te quiere flojar galletas, trompar a todo el que está en la casa, en ese momento, hermanos, es que tenemos que reflejar lo que predicamos, lo que cantamos, lo que hablamos, lo que anda con nosotros, que es la palabra. Tenemos que reflejarla en ese momento de prueba y de tentación. Fácil, no va a ser fácil, no va a ser cómodo, pero tenemos que empezar desde adentro. Amén. Bien, no te harás ningún ídolo ni semejante a alguna. Exactamente. Quiero enfatizar eso. Gracias, Yasmín. A Yasmín está ayudándome con la clase. Cuando dice no te harás imagen, hermano, ningún ídolo. ¿Sabe por qué es? Porque los ídolos son el reflejo de lo que tenemos en el corazón. Eso es lo que Dios está diciendo, ¿eh? Cuando el hombre adora a un ídolo, se está adorando a sí mismo. Está adorando lo creado. Es que le hace falta, hermano. Entonces, sencillo, cuidado con eso. No te harás imagen. O sea, imagen, no vas, usted no se da cuenta de que el Sagrado Corazón de Jesús, la imagen de María. Esto es mentira, hermano. Eso es lo que el hombre, eso es en lo que el hombre quiere creer. Eso es en lo que el hombre quiere tener. Nótese que la imagen que el hombre tiene de Jesús es del mismo hombre. Que la imagen que el hombre adora de María es de un ser humano. Entonces, el hombre quiere adoración. El hombre quiere que se le inclinen. El hombre quiere que le rindan pleitesía, que le hagan reverencia. Eso es lo que el hombre quiere. Y como el hombre quiere eso, está edificando. Se está haciendo imagen de las cosas. Cuidado con eso, hermano. No podemos hacernos imagen de nada porque no conocemos lo que hay realmente en la presencia del Señor. Amén. Dice, átala con señal en tus manos, que fueran por frontales entre sus ojos y que las escribieran en los postes de sus casas y en sus puertas. Hoy en día nosotros debemos amar a Cristo, guardar a Cristo, enseñar a Cristo a otros, revestirnos de Cristo y escribir a Cristo en aquellos que nos rodean. O sea, tenemos que respirar y oler a Cristo. Yo no debo escribírmela ahí, haciendo un tatuaje, yo amo a Dios. Mire, lo más ridículo que yo me encuentro, así que si usted lo hace, no me lo mande porque me lo encuentro ridículo, es esta gente que ponen de que yo quiero por lo menos 5,000 gente que me digan que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva. Hello, en serio, de verdad, que usted quiere eso. Cuidado con eso, hermano. Yasmín, ¿qué fue lo que preguntó Yasmín ahí? Que los tatuajes, ¿qué? Cuidado, Yasmín, no me meta hondo, déjame que fue que ella escribió. Entonces, no estás hablando de tatuaje. No, ahí no habla de tu tatuaje, no habla de tu tatuaje, hermano. Ahí no habla de eso. En los evangélicos estamos metidos, claro, voy a enfatizar eso, Yasmín. Miren, óiganme, mírenme y óiganme. Los judíos de por sí, como nación, no se hacen ningún tipo de señal en su cuerpo. Ellos tienen su razón, porque desde la antigüedad a los únicos que se les marcaba era a los animales como señal de pertenencia y también a los esclavos. Entonces, los judíos de por sí siempre se han sentido, al ser el pueblo de Dios, escogido por Dios, llamado por Dios, ellos siempre se han sentido ser libres. Entonces, una señal en su cuerpo, una marca en su cuerpo, significaba
esclavitud. Nótese que desde la antigüedad, para Dios librar a los demás de Caín, ¿qué le puso? Una marca, una señal le puso. Las señales tenían un porqué y un para qué. Yo entiendo, hermano, miren, aclaro, yo no estoy en contra del tatuado ni del tatuaje. El que se quiera tatuar, allá él. Ahora, los judíos no se ponen tatuaje porque el tatuaje era señal de esclavitud, era señal de que estaban sujetos a un amo o a un señor, o que eran pertenencia de alguien. Por eso ellos no, todavía al tiempo de hoy, al día de hoy, un judío que siga a Dios no se hace señal en su cuerpo. Entonces, claro, si alguien se pone tatuaje, yo no lo señalo, no lo culpo, no me meto en eso. Elido Méndez no lo hace y espero en Dios que mis hijos tampoco lo hagan. Si alguien lo hace, yo no me meto en eso. Dios sabrá. No digo que es pecado, yo no le llamo pecado al tatuaje, pero no lo creo necesario en el cuerpo humano. Simple. No lo llamo pecado, pero no lo creo necesario. Cuando Dios habla de hacerse imagen, no habla de los tatuajes, no habla de eso. Habla de la idolatría, habla de postrarse, habla de depender de cualquier cosa que no sea Dios. Póngale el nombre que usted quiera. Cualquier cosa que ocupe el momento, el lugar de Dios y que usted cuando digo que se inclina, no es que le hace reverencia, sino que le sirve, que está en pos de eso y que eso lo domina o la domina. Eso es un Dios. Cualquier cosa que lo domine se convierte en su Dios. Cualquier cosa que usted siga simplemente se convierte en un Dios. Amén. Y a eso se refiere. Bien. Patricia, levantó la mano. Sí, pastor, el esposo mío quiere hacerle una pregunta para que usted le conteste. Él no está en este grupo, pero... Si yo puedo contestarle, le contesto. Si no, le tiro el mingo a alguien que sepa más que yo. Bien. Él dice, como estamos hablando de los 10 mandamientos, sí. Hablamos ahorita sobre lo que es el día del sábado. Sí. Y él me pregunta, que le pregunta a usted, ¿qué es lo que dice en Juan 14:15? Que habla sobre que debemos de guardar los mandamientos. Sí. Si me amáis, guardar los mandamientos. Entonces quiere que usted le explique ese, sí. Un poco. Si me amáis, guardad los mandamientos. Recuerden que Jesucristo simplificó, ubicó los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Primer mandamiento. Si tú amas a Dios, entonces tú vas a guardar el mandamiento del descanso. Ahora, repito esto. Nuestro descanso no está en un día. Nuestro descanso no está en un momento. No está en 24 horas. El descanso está en Cristo Jesús. Para los judíos, el descanso era un día. En otro momento eran 7 días. En otro momento eran semanas. Dependía de la fiesta. Dependía de una celebración. En Cristo Jesús se cumple todo esto. Cristo Jesús lo que hace es simplificar y decir, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, entonces tú vas a cumplir la palabra. Tú vas a cumplir los mandamientos, y los mandamientos tienen que ver con aquellas cosas que agradan a Dios. Entonces, vamos a volver otra vez a la parte de sencillo. Si tú tienes a alguien que está muy enfermo, que está grave, y tú tienes que tomar un carro para arrancar para la clínica o vamos a ponerlo peor todavía, para un hospital, donde cuando tú lleves a tu enfermo y es sábado, día de reposo, y tú tienes que arrancar para allá. Todo el mundo que ha ido a un hospital, yo he tenido la desgracia de ir a un hospital con mi hijo cuando estaba muy chiquito. El que ha ido a un hospital sabe que en el hospital tiene que armarse
y tiene que pelear para que le atiendan a su paciente, que tiene que romper cabeza allí para que la atiendan no importa que sea evangélico, no importa, tiene que armarse de valor y decir, ven acá, es que aquí no me atienden, es que aquí no atienden al pobre, es que aquí no oyen, yo soy un hijo de Jehová. Mire, va a tener que armarse. Entonces es una de dos: o deja porque es sábado que se le muere el paciente, o si de verdad ese mandamiento está vigente, significa que en ese momento va a pecar, en ese momento se va a descarriar, en ese momento va a dejar de ser evangélico y se le va a montar el pichón y va a acabar con todo. Entonces lo que dice la palabra es que de verdad nos asinceremos y que en ese momento, cuando yo vaya a vocear en el hospital, cuando yo vaya a decirle 2 o 3 cosas a los médicos, lo haga en el nombre de Cristo, que lo haga sabiendo que yo soy libre en Cristo y que aunque me enoje, no debo pecar, que me voy a enojar. Lo que me dice, tú te vas a enojar, no importa que sea sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, no importa que ya sea. Si te enojas, recuerda que tú eres libre en Cristo Jesús. Entonces, y él dice, no seas hipócrita. Si tú tienes, él habla de una oveja, yo hablo de un hijo, yo hablo de mamá, yo hablo de papá, yo hablo de tu esposo, de tu esposa. Tú lo vas a dejar morir porque es sábado. Hello, el bote, usted lo va a llevar. Y si hay que discutir, ellos te van a discutir. Entonces, repito, nuestro sabbat, cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, yo voy a cuidar de mi testimonio por Cristo Jesús, que es mi sabbat, que es mi libertador, que es mi descanso, que es mi paz. Y al que el Hijo os libertare será libre de verdad. ¿Libre de qué? De todas las ataduras. Recuerden, la ley de por sí era un aya o un ayo. La ley era una cuidadora. Era una que estaba aguantando hasta que llegara el libertador, que es Cristo Jesús. Entonces, yo no estoy sujeto a toda esa ley, porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas y amo a mi prójimo, yo cumplo con todo. Recuerden, el sabbat era para un pueblo que necesitaba entender que tenía también un tiempo para descansar. Recuerden que desde el viernes hasta el sábado, todo era un tiempo de adoración, de servicio y de liturgia para el Señor. Entonces, Dios puso ese tiempo como un tiempo litúrgico. Entonces, eso realmente todavía los judíos lo guardan. Ahora bien, el que lo quiera guardar puede guardarlo, pero tiene que guardar toda la ley, hermano. Toda la ley. Y cuando digo toda, es toda. Y no hablo de los 10 mandamientos. Aclaramos esa parte. Hablamos de toda la ley que ha sido impuesta también por los fariseos, por toda esa gente. Entonces, tiene que agarrar todo el paquete y guardarlo de igual manera. Entonces, significa eso que el Señor no nos ha hecho libres. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a los Gálatas? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos ha enseñado a volver otra vez a los viejos rudimentos de qué? ¿De qué? ¿De la ley? ¿De la ley? Ahora, ¿hablaba Pablo en contra de la ley? Jamás. Pablo hablaba de ese tipo de cosas que le ponía un yugo, que los hacía falsos, que los hacía mentirosos, hipócritas. Porque no me diga usted que un adventista que alguien le deba y le vaya a pagar no sufre porque no puede cobrarle. Que no, dígame que no sufren. Mire, sufren, le duele en el corazón. Entonces, hermanos, esta parte del sabbat, y está ahí, pero hay que entender que hay una parte que es cultural. Y aunque, que los evangélicos arreglan, no la arreglamos, hermano, no la arreglamos. Esto era en base a ese tiempo, a esa cultura y a esa sociedad. Porque la sociedad, hermano, ha ido cambiando, ya no andamos con túnica, ya no andamos con turbante, nosotros, entonces, eso es una parte que el mismo Pablo reprendió a los Gálatas por querer agarrar uno y agarrar la otra. Así es que hasta ahí puedo decir a su esposo, no sé qué más decir, pero es así, hermano. Amén. Gracias, pastor. Ok, bien.
no poner a prueba al Señor, tu Dios, a guardar diligentemente sus mandamientos y testimonios, estatutos, es parte de lo que tenemos que hacer. Así es que sigo adelante. Bien. Este libro es bien extenso, hermano. Las leyes proclamadas nuevamente, destruir completamente a todas las naciones, no hacer con ellas pacto. Recuerden, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Dios le dice, mira, tienes que destruir completamente. Y esto ha sido de mucha discusión. Pero tu Dios mata a la gente. No, había un tiempo y un plan y un propósito del por qué habían guerras y del por qué había que eliminar todas las naciones. Esto era para cuidar al mismo pueblo. No hacer con ellas pacto. No puedes pactar, hermano. Hay muchos evangélicos haciendo pacto con impíos. Hay muchos evangélicos aceptando lo que los impíos le dicen, haciendo pactos con ellos. Diferentes tipos de pactos, aceptando cosas. No, cuidado con eso, hermano. Cuidado con lo que aceptamos y con quienes pactamos. Cuidado. Yo recuerdo, y esto es algo difícil, hermano. Yo recuerdo, yo siendo cristiano, oigan bien, cómo el diablo nos engaña. Yo tenía un trabajo en Zona Franca y había una muchacha que estaba enamorada de mí y estaba aficiada del negro. El asunto es que ella no era cristiana y me agarró. Yo me dormía en un lugar y ella iba y me daba besos, ella iba y me abrazaba, me tenía asediado. Era el mismo diablo, el mismo pichón, hermano, en una mujer. Y yo recuerdo que yo no encontraba qué hacer ya porque me tenía asediado. Y llegó un momento en que ya me estaba gustando el pichón, ya me estaba gustando el diablo. Entonces yo no encontraba qué hacer y un día le dije, mira Dios, o hace algo con este diablo o me caso con el diablo, porque óyeme, la tipa está buena, se ve bien, yo le gusto, tócala, conviértela, el alma para ti y el cuerpo para mí. Óyeme, yo estaba negociando con Dios porque de verdad me gustaba el pichón, estaba bien bonito y además yo le gustaba. Entonces, pero yo recuerdo que Dios me hizo entender que no era de él, que la luz y las tinieblas no compaginan. Entonces, y que el diablo y Dios no están juntos. O eres de ella o eres mío. El asunto es que yo un día ella, mire cómo es el diablo. Tramaron, me dijeron, mire hermano, mi amiga tiene una niña, me dijo ella. Para que usted salga de mí, vamos a echarle agua a la niña. Oiganme eso. ¿Sabe lo que es echarle agua? ¿Verdad que sí? Ella va a la casa y usted y yo vamos a ser compadres. Yo siendo yo evangélico, yo dije, bueno, Señor, esta es la manera que tú usas para que yo salga de este demonio. Dije, está bien, no hay problema. Hermano, y déjeme decirle que yo fui y le eché mi agüita siendo cristiano. Y yo no hablo de otro, hablo de mí, de cómo a veces nosotros, ¿verdad? Hacemos pacto con los de afuera, con los impíos. Lo peor del caso es que cuando yo hago pacto con los impíos, el diablo se burla de mí. Recuerdo que yo, queriendo ser más santo, después que le echamos el agua, le dije, ahora yo quiero hacer algo. Yo no era pastor, hermano. Me parecía Job en ese momento, que Job privaba en que era sacerdote, ¿verdad? Y ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Le dije, yo quiero orar por ella, presentar a la niña delante de Dios. Y yo oré, sin ser pastor ni nada. Y presenté a la niña ante Dios y oré por ella para salvaguardar mi testimonio. Cuando yo terminé, ella me dijo, yo no sé qué cata de evangélico es usted. Ella, mire hermano, me dijo ella, ¿y qué cata de evangélico es usted? Los evangélicos no le echan agua a muchachos, ni tampoco creen en ser compadre o comadre. Me dijo, además, usted y yo no somos nada. Usted es compadre de la mamá de la niña, pero usted y yo no somos nada. Mire, hermano, a mí me dijeron, tráyate, como dice la gente, chócate de la pared, porque me sentí burlado y engañado. Dios nos llama a no hacer pacto, hermano. Ningún tipo. Y cuando hablamos de pacto, hablamos de convenio. Convenio. Por eso muchos evangélicos son engañados cuando hacen negocios con impíos. Yo recuerdo que aquí invadieron una tierra muy cercana a la iglesia y unos impíos vinieron donde mi pastor. Le estamos vendiendo un solar de ahí. 10,000 pesos y costaba mucho más. Y créanme, yo dije, hey, 10,000 pesos, un solar. Y algo me dijo, algo no, Dios me dijo. Y cuando Dios me dijo fue a través de su espíritu, esos solares son robados. No importa que mañana lo legalicen, pero hoy son robados.
en este momento es invasión. Lamentablemente hay muchos evangélicos metiéndose, hermano, en invasión. Y me dijo, tú eres el testimonio de esta comunidad. Y le dije, mira, me gustaría, pero yo soy el pastor, yo no puedo comprar, eso es invasión. No, eso está bien. No, eso es invasión. Y no lo compré. Hoy en día, hermano, hoy en día el lugar está lleno, asfaltado, buenas casas, hay todo eso, y yo no tengo el solar. Pero yo no me arrepiento, hermano. No me arrepiento, nunca me he arrepentido. Yo entiendo que hice lo correcto, en el momento correcto, hice lo que debía de hacer. ¿Qué? No pactar, no hacer alianza con los impíos o con los engañadores. Amén. Así es que cuando yo le hablo a ustedes que yo le eché agua a una niña, eso fue cuando yo era recién convertido, hermano. Yo era muy nuevecito. Después yo me arrepentí de eso y le pedí perdón a Dios. Amén. Así es que, pero es un ejemplo vivo de cómo a veces por salir del paso pactamos, mentimos a veces para favorecer a alguien, escuchamos también de los impíos cosas para no caerle mal. Eso también es pactar con los impíos. Cuidado, hermano, cuidado con esa parte, porque a veces somos muy ligeros, ¿verdad? Destruir completamente a todas las naciones, no hagan pacto con ella, no contraer matrimonio con ella. Hello, eso sí duele, porque que está buena la sierva, hermano. No, dice no contraer matrimonios con ellas, ¿verdad? Quebrar sus estelas y quemar sus ídolos. Y el esposo de Patricia dirá, ajá, y entonces ¿por qué eso sí hay que seguirlo y lo de sábado no? ¿Por qué eso sí es ley y lo de sábado no? Porque el sábado no me añade ni me quita. El sábado no tiene nada que ver con lo, en esta parte, con lo moral, con lo que puede contaminar mi alma, con lo que puede contaminar mi mente, con lo que puede contaminar mi corazón. El guardar o no un día no va a contaminar mi vida, mi relación con Dios. Pero la mentira, pero cuando yo me caso con un impío o con una impía, en el caso del hombre, ¿qué va a pasar? Yo querré ir para la iglesia y él o ella querrá ir para la discoteca. Yo voy a querer a escuchar una música cristiana, él o ella va a subir el radio a toa en una bachata de Anthony Santos. Cuando yo quiera orar, espérate, yo quiero ver una película. Va a pasar, todo eso va a suceder. Entonces, la alianza con los impíos se convierte en una enemistad con Dios. Es bíblico, hermano. Entonces, el guardar el sábado no incluye enemistarme con Dios. Entonces, por eso es que es así, porque ahí entra lo moral, ahí entra lo ético, ahí entran muchas cosas que pueden perjudicar nuestra relación con Dios. Después que Dios lo introdujera en la tierra prometida como heredad suya, ellos debían destruir completamente todas las naciones. No podían casarse con ellos tampoco. Las naciones debían ser completamente destruidas sin ninguna misericordia. Es posible que algunos, al leer la Biblia, según su propio pensamiento natural, no estén de acuerdo con el requisito exigido por Dios de que se destruyeran las naciones que estaban en la tierra prometida. Pero, según el pensamiento divino, esas naciones debían ser exterminadas debido a que eran diabólicas y se habían mezclado con los demonios. Y esto influiría también en la vida de su pueblo. El versículo 5 dice, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares derribaréis, quebraréis sus estelas, talaréis sus aceras y quebraréis sus ídolos con el fuego. Las estelas eran usadas en la adoración a los ídolos y las aceras eran imágenes de una diosa con ese nombre. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte de qué hacemos o qué adoramos. Conocer que Dios es su Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y muestra la benevolencia amorosa a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es una de las cosas que yo les enseño. No temer a las naciones, sino recordar lo que Dios le había dicho y lo que Dios hizo con Faraón y con todo Egipto. Era parte de lo que Dios le estaba enseñando en el libro de Deuteronomio al pueblo. O sea, le estaba recordando que el Dios que había liberado a su pueblo, que el Dios que había hecho milagros y prodigios con su pueblo, era el mismo Dios que lo haría también con ellos. Amén. En el versículo 20 Moisés agrega, además el Señor tu Dios
enviará el avispón entre ellos. ¿Se acuerdan de las avispas? Sí. Hasta que sean destruidos los que queden y los que hayan escondido delante de ti. Algo muy similar ocurrió en el 1948, cuando Israel fue restaurado como nación. En aquella ocasión, Dios usó avispones para pelear a favor de Israel. ¿Se acuerdan de la canción de Juan Luis Guerra, verdad? Que le envía las avispas para que le piquen. Esa canción es bíblica, hermano. Es bíblica. Entonces, Dios va a hacer lo necesario para cuidar de su pueblo. Dios va a hacer lo necesario. Amén. Vamos a la otra parte ya. Lo que debemos entender aquí es que Dios le estaba asegurando al pueblo que Él iría con ellos, que Él pelearía por ellos, que Él le daría la libertad. También lo mandaba a guardar todo el mandamiento que Moisés le dio para que vivieran, para que pudieran vivir, se multipliquen y entren y posean la tierra prometida. Miren, aquí en esta parte, primero, deben guardar los mandamientos, deben actuar, deben vivir y deben hacer su voluntad. Segundo, ¿qué va a pasar cuando ellos guarden los mandamientos de Dios? Y eso también es para nosotros. Tendrán vida. Dios le promete que vivirán. Ahora, entendemos esa otra parte. Cuando tenemos a Cristo, que es nuestro sabbat, que es el cumplimiento de la ley, que es nuestro descanso, que es nuestra libertad, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tener a Cristo nos da libertad, tener a Cristo nos lleva a Dios y tener a Cristo nos otorga la vida. Obedecer los mandamientos nos lleva a la vida. Tener a Cristo nos pone en la vida. ¿Y a qué nos llama el Señor? A multiplicarnos, a multiplicarnos. Ese es un llamado. Entonces, el discipulado, la multiplicación es parte de la obediencia que yo le debo a Dios. Si no me multiplico, estoy en desobediencia. Si no me multiplico, no estoy cumpliendo con el mandato de Dios. Si no me multiplico, no estoy obedeciendo lo que Dios me dice. Si no me multiplico, no estoy guardando el sabbat que es Cristo Jesús. Amén. Y el no multiplicarme, el no obedecer, la desobediencia se constituye en pecado y el pecado me lleva a la condenación. Entonces, si permanezco en pecado, si vivo en pecado, ¿qué significa eso? No heredaré la vida eterna. O sea, lo mismo que Moisés le habló al pueblo es lo que Dios todavía nos enseña a nosotros. La obediencia a Dios nos lleva a multiplicarnos. Y esto también nos lleva, la obediencia nos llevará a obtener o a poseer la tierra prometida en nosotros, a obtener la salvación y la vida eterna. Amén. Todo el mandamiento que te ordeno hoy, cuidaréis de poner por obra para que viváis, os multipliquéis y entréis y poseáis la tierra que el Señor juró a vuestros padres. 8:1. Mientras que los hijos de Israel debían guardar toda la ley, nosotros debemos guardar a Cristo. A Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Si me aman, si de verdad me aman, entonces guarden mi palabra. Amén. ¿A fin de qué? A fin de que la iglesia pueda experimentar longevidad y se multiplica. O sea, en otra palabra, a fin de que la iglesia tenga largos años, a fin de que la iglesia sea longeva. O sea, el longevo es aquel que ha vivido muchos años, muchos años. Así es que usted dice, mi abuelo es longevo. O sea, es bien viejo, es muy viejo. Porque hoy en día hay abuelos que son jóvenes. ¿Hay algún abuelo joven aquí? Nancy es abuela joven. ¿Hay algún abuelo joven? Yo todavía no soy abuelo joven, pero hay muchos abuelos jóvenes que los hijos le han hecho abuelo muy rápido. Así es que eso pasa a veces. Amén. Son abuelos, pero no son longevos. Amén.
Dice, te acordarás de todo el camino por donde te han conducido el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte y para probarte a fin de saber lo que había en tu corazón. Así habías de guardar o no sus mandamientos y te humillo. O sea, Dios muchas veces permite que pasemos por las pruebas, por los problemas, para ver y para saber qué hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos del Señor, nuestro Dios. ¿Cómo? Andando en sus caminos. ¿Cómo? Bajo su temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sencillo. Entonces, tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer también? Debo cuidarme. ¿De qué debo cuidarme? Según Deuteronomio, de no olvidar al Señor mi Dios. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. ¿Y cómo puedo yo olvidarme? ¿Cómo puedo? Quizá el pueblo se preguntó, Moisés, ¿y cómo puedo yo olvidarme de Dios? Y eso es posible. ¿Cómo puedo hacerlo? Dijo, dejando de guardar sus mandamientos. ¿Cuánta gente en la iglesia vive como si no conociera a Dios? Como si nunca hubiese sido cristiano, estando dentro de la iglesia. ¿Cuánta gente vemos y nosotros decimos, fulanito de verdad conoce a Dios? Perencequito de verdad conoce a Dios, estando dentro en la iglesia, porque su vida, porque lo que hace, porque cómo anda, porque cómo vive, dice que no está guardando los mandamientos, los preceptos y la voluntad de Dios. No está dejando de guardar los mandamientos de Dios, me estoy olvidando de él, dejando de guardar sus ordenanzas y sus estatutos. Entonces estoy diciendo, yo no conozco a Dios. Yo no conozco a Dios. Yo ni sé quién es Dios. No tengo que decir. Muchas veces en la vida diaria, en ocasiones, decimos lo que nuestra boca no puede decir. Cuídate de no olvidarte de tu Dios, dejando de guardar sus estatutos. ¿Me? Seguimos. Tenemos tiempo todavía. ¿Me? Moisés también le encarga a los hijos de Israel, capítulo 9, que entiendan que Dios también es fuego consumidor y que Él ha de destruir las naciones y las echará de delante de ellos. Y a nosotros nos encanta ese texto. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Recuerde que la palabra de Dios es espada cortante de dos filos. Puede ser también que ese mismo Dios que es amor, también para nosotros, también en algún momento se convierta en fuego consumidor. Así es que cuidado con eso, hermano. Moisés encargó a los hijos de Israel diciendo, entiende pues hoy que es el Señor tu Dios el que cruza delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los sojuzgará delante de ti para que pronto los puedas desposeer y destruir, como el Señor te ha dicho. Aunque Dios es un Dios amoroso, aquí Él es revelado como fuego consumidor y que destruirá a las naciones. Amén. Moisés también en Deuteronomio proclama nuevamente la historia de la rebelión de los hijos de Israel al hacer el becerro de oro y adorarlo en el monte. Él está recordando esa parte. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que ellos no repitan la historia de sus padres. ¿Saben que hay muchos hijos que repiten la historia de sus padres? Hay muchos hijos que hoy en día son ladrones porque sus padres fueron ladrones. Hay muchas hijas que hoy en día se casaron a los 12 o a los 13 porque su mamá la tuvo a ella a los 12 o a los 13. Que hay muchos hijos que no estudian porque su papá y su mamá no saben ni la A, no saben nada. Que hoy en día muchos hijos están en la cárcel porque supieron que su papá mató a uno y también está en la cárcel. O sea, hay hijos que están repitiendo los errores de sus padres. Hay hijos que están repitiendo la misma vida de sus padres. Hijas que están en la prostitución porque es lo que han visto en mamá, o lo han visto en una tía, o lo han visto en una prima, y están repitiendo un patrón. Lo que Dios está cuidando
es que esta nueva generación no repita los errores de sus padres. Le dice, cuidado. Y Moisés está hablándole del momento en el que el pueblo se hizo dioses ajenos del Señor y que ellos lo adoraron. Y le hizo la historia. Amén. Hermana Patricia. Pastor, yo he escuchado en algunas iglesias, en alguna doctrina, de que no existen maldiciones generacionales. Existen, ¿verdad?, las generaciones generacionales, porque usted está hablando de los patrones, es parecida a las maldiciones generacionales. Bien. Esa es una buena pregunta y es un poco capciosa, pero voy a tratar de responderla. Realmente, miren, hay muchos padres, que no podemos esconder eso. Hay muchos padres, bueno, yo he tenido que lidiar con eso. Hay muchos padres que han hecho pacto con sus hijos, con demonios. Se lo han vendido a la Metresa, a Santa María, a la Virgen de la Altagracia, se lo han vendido a San Miguel, a San Antonio, que han hecho pactos. Han hecho pactos. Directamente, yo no puedo, no me cae como una herencia. Voy a aclarar ese punto. No me cae como una herencia, pero sí pasa algo. Y es que el que anda con cojo, ¿qué pasa en algún momento? Que anda cojeando. Entonces, mi mamá era idólatra. Mi mamá se arrodillaba ante las imágenes. Mi mamá prendía vela. ¿A qué llegué yo en algún momento? Sin saber por qué, sin entender por qué lo hacía, sin saber si era bueno o malo. Yo le prendía una vela a San Miguel, le prendía una vela a San José, le prendía una vela a Santa María, hasta a Dios le prendía yo vela. Hasta a Dios. Sí, porque yo tenía que estar frío. Después aprendí algo de un muchacho y él me dijo, no le tiene que prender. Y en la cristiana me decía, muchacho, el que está pegado con Dios le puede caer a patada a los santos. Entonces, esto es un dicho popular, hermano, pero es verdad. Yo dije, pero es verdad. ¿Para qué yo tengo que prenderle vela a otra cosa? Si Dios es Dios. Entonces, ¿para qué andar por entre las ramas si yo puedo ir donde el jefe? ¿Para qué andar por donde el cabo, el teniente, si puedo ir al general? Y entonces empecé a prenderle vela a Dios. Entonces, yo también usaba la palabra, la Biblia, como mi mamá, para hacerle mal a la gente. Y decir, Dios ha de castigarte. Yo recuerdo que me ponía igual que mi mamá, los nombres de mis enemigos en las rodillas, porque la Biblia dice, y pondrás a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo pisábamos. Y cuando orábamos, y mire, y déjeme decirle algo, y cuidado si alguien se me va del grupo después de hoy. Yo conozco muchos evangélicos que lo mismo que hacían mi mamá lo hacen ellos. Hermano, se ponen el nombre de alguien en las rodillas, de que para orar por ellos, de que dando rodillas por ellos, y literalmente escriben el nombre y lo ponen debajo de sus rodillas. El nombre de aquellos que necesitan algo de Dios no tienen que estar bajo mis rodillas, tienen que estar bajo el nombre de Cristo Jesús. Es Él quien ha de libertarlo. No soy yo, no son mis rodillas, ni siquiera es mi clamor, es la misericordia de Dios y la voluntad de Dios lo que hará algo en sus vidas. Entonces, yo no creo en que las maldiciones que tenía mi mamá y mi papá me van a caer a mí, pero sí sé algo, hermano, sí sé algo, que hay pecados en ellos que también me han salpicado a mí. Por ejemplo, yo aprendí a tomar alcohol a los 5 años de edad. Y esto fue porque mi mamá era una borrachona y mi papá también. Mi mamá a los 5 años me regalaba una cerveza Presidente de la Grande de regalo de cumpleaños. Cuando a otros niños le regalaban un volteo, le regalaban una pelota, le regalaban un peluche, a mí era una cerveza. Entonces, su pecado me estaba arropando a mí también. ¿O me equivoco, hermano? Entonces, cuidado con eso. No es que yo lo heredo de manera sanguínea o de manera genética. El pecado no se hereda en la genética, pero fácilmente un hijo de un idólatra llegará a ser idólatra. Fácilmente un hijo de alguien que tiene altares muchas veces levanta altares a esos dioses. Muchas veces pasa eso. Y muchas veces, me voy a ir más lejos,
muchas veces son atacados por esos demonios. También los hijos de quienes sirven a esos demonios, porque el diablo se va a aprovechar. Bueno, hoy mismo un hombre me llamó que él quiere que yo sea su mentor. Bueno, es uno de los primeros que me dice esto. Yo estoy sorprendido porque yo estoy orando al Señor, pidiéndole que me ilumine para saber con quienes yo puedo compartir la mentoría, con quienes yo puedo, a quienes yo puedo ayudar, soportar, sostener en el pastorado, porque muchas veces los pastores no tenemos a quién ir, a quién acudir, no tenemos en quién confiar, quién nos aconseje, quién nos ayude. Entonces hoy tengo mi primer, bueno, yo tengo varios, pero este es el primero que me dice, quiero que usted sea mi mentor. Y yo, gloria a Dios, pero tú no sabes quién soy yo, pero gloria a Dios por eso. Entonces me decía que él tiene un problema y es que su hermana se convirtió a Cristo, pero ella está siendo atacada por los demonios, porque ella quemó todos los ídolos que tenía y ella siente en la noche que estos ídolos le están arropando y que todavía tiene cosas que no se han ido. Entonces, ¿cómo le digo yo a esa gente que no? ¿Cómo le digo que no, que los demonios no están ahí? Yo no puedo decirle que no, hermano. Entonces, yo tengo que buscar las escrituras, tengo que ir a la palabra y ver qué está pasando e ir allá y ver cómo trabajamos esto. Primero con su corazón, segundo con su mente y tercero entonces trabajar también para orar a Dios que el Señor le dé la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Entonces, genéticamente no se heredan las maldiciones, pero en cuanto a las costumbres, en cuanto a las prácticas, fácilmente el diablo nos engaña y hacemos lo mismo y también somos arropados por el mal o por el pecado de aquellos que nos rodean. Por eso es que la palabra dice que no podemos hacer pacto con los impíos. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel, elimínalo a todo. Elimínalo a todo, porque si no lo eliminas, en algún momento, en vez de que ellos se parezcan a ti, tú te vas a parecer a ellos. Es tan sencillo como esto, que nos juntamos tanto con los impíos, que llega el momento, hermanos, llega el momento, y yo no estoy en contra de que seamos enemigos de los impíos. Lo que estoy en contra es que seamos tan cachanchanes con ellos, que llega un momento en que no se sepa quién es el cristiano. Óigame, no es quién es el impío, quién es el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano se parece tanto al impío que se confunde. Cuidado con eso, hermano. Entonces, a eso me refiero. Genéticamente, yo no puedo heredar lo que le pasaba a mis padres, pero en el término de conducta, su conducta sí puede afectarme. Es igual que mi buena conducta como cristiano, mi temor a Dios como cristiano, mi reverencia a Dios, mi servicio a Dios, mi obediencia a Dios, mi vida de testimonio fiel puede infundir y puede influir en mis hijos de tal manera que aunque ellos se descarríen, que aunque ellos no sirvan a Dios, aunque estén en la discoteca, aunque estén en el mal, ellos recordarán al Dios de su papá. Y cuando estén en mala, cuando algo malo le esté pasando, cuando algo malo le esté aconteciendo, ellos van a clamar a mi Dios. Ellos van a orar a mi Dios. Ellos van a entender que mi Dios le puede responder porque ellos han sido tocados y ellos han conocido al Dios de papá y al Dios de mamá. O sea, eso va a influir. No se hereda la salvación, pero mi testimonio puede influir en algún momento de la vida de mis hijos o de aquellos que me rodean. No sé si he respondido a la pregunta, pero genéticamente no se salvan. Genéticamente tampoco puedo pegarle una maldición, pero si mi mal comportamiento, si mi mala vida, si mi mal testimonio, si mi mala práctica puede influir en aquellos que me rodean, directa o indirectamente, puede influir. Y muchos aquí pueden hablar de eso, que adoraron imágenes, que fueron a brujos, que tenían altares, que hacían, que quizá alguna hasta la prostitución, otros cogiendo mujeres a domar, porque eso fue lo que aprendieron. Aprendieron un patrón de vida. Entonces, ese patrón, ¿de dónde lo sacaron? De papá o de mamá o de una tía o de un primo, de alguien muy cercano que de alguna manera influyó en mi forma de creer o de actuar. Amén. Entonces, esa es la realidad que dice la Biblia, ¿verdad? Que ya cada quien tendrá que dar cuenta por su propio pecado.
¿Qué digo con esto? Que aunque yo no sea un buen testimonio para alguien, no seré la excusa ante Dios en esa persona de que no escuchó una palabra de salvación, porque de alguna manera habrá escuchado que Dios le ama y que Dios también puede salvar. Amén. Bendecida, dígamelo. Buenas noches a todos. Mi Buenas pregunta es, yo no sé mucho de eso, estoy aprendiendo ahora por medio de la palabra, pero sí he escuchado mucho testimonio de personas que una familia entera ha muerto todo por una misma línea, o sea, han muerto matado o han muerto de una enfermedad incurable. Y sí he escuchado que hay enfermedades que sí vienen de generación. Sí, enfermedades. Entiendo, sí. Entiendo que cuando uno llega a Cristo, ya uno ahí se rompe, pero todo depende de la entrega que uno tenga y la fidelidad que uno le tenga al Señor para uno romper eso. Y no se rompe así por así. Sí. O sea, no sé cómo es eso de generación, pero sí me consta por mucho testimonio que he escuchado de hermanos que sí puede venir maldiciones de generación y enfermedades de generación. Cuidado con eso, hermanos. Gracias por esa parte. Cuidado con eso. Miren, yo quiero ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Me voy a tener un poquito, voy a talar al bajito, hermano. Cuidado con eso. Y a quienes oímos. A quienes oímos. Yo soy de corte pentecostal, hermano. Cuando hablo de corte pentecostal, yo no creo en el pentecostal. Aclaro, ¿eh? Porque el Pentecostés fue una fiesta. Yo creo en el poder del Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere. Yo no sé cómo voy a decir esto. Voy a ser muy respetuoso, muy cuidadoso por lo que dice la hermana. Es verdad que la gente vive diciendo cosas. Claro que sí. Que hay familias enteras que mueren matadas. Pero vamos a ver por qué. Vamos a ver qué pasa. Porque si son todos tigres, hermano, si todos andan en el medio, además, por ejemplo, si viven en un terreno, en un espacio, en un lugar donde están en contra con otra familia, un ejemplo, en mi caso, mi papá era un peleón, pero mi abuelo era un matón, y el hermano de mi abuelo era otro matón, le decían el mocho, y el mocho acabó con muchísima gente, por eso era mocho porque le cortaron un brazo de un machetazo, pero con un solo brazo, él arrancaba cabeza. Pero varios de mis primos también pasó eso. Déjenme decirle algo. No fue el hecho de yo ser cristiano el que rompió eso en mi familia. Fue el hecho de que yo entendí, yo comprendí que pelear no llevaba a nada, sino a la muerte. Entonces, esto no era una maldición generacional. Esto era un pecado que estaba arropando y que estaba haciendo un patrón. Una cosa es una maldición y otra cosa es un patrón de vida, de familia. Es un patrón. Hay familias que tienen el patrón de ser ladrones. Hay familias que tienen el patrón de ser habladores. Hay familias que tienen el patrón de ser prostitutas. Hay familias que tienen, por ejemplo, en mi familia hay un patrón de bebedores, por lo que decía, porque mi abuelo era un bebedor. Como él era un bebedor, él enseñó a sus hijos a beber, a sus hijas a beber. Mi papá, como era bebedor, enseñó a sus hijos a beber. Se juntó con mi mamá, que también era una bebedora, nos enseñó a beber. Mi mamá no era fácil. Diana está ahí. Diana, no oiga esto. Mi mamá, que era era la mamá de Diana también, mi hermana, no era fácil. Mis hermanas se casaron a los 12 años. A los 12 años. ¿Pero por qué? Porque mi mamá también se casó a los 12 años. Y mi mamá era media contenta. Y no me da vergüenza de decirlo. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? No era una maldición. Cuidado con eso. No era una maldición. Era una mala práctica generacional. Porque mi abuela también no era fácil. Mi abuela tuvo varios maridos. Era una práctica, hermano. Era una práctica de familia. Entonces, esa práctica no era heredada. Era vista. Era observada. Y por observación empezaba a ser practicada. Yo conozco familias de Gurabo y creo que también de Yásica, si no me equivoco, que de Yásica hay una familia, dos familias que se están matando una con otra, y el primo mata al otro, y el otro mata al otro, y el otro en venganza. No hay una maldición ahí, hay un patrón, hermano, hay un patrón
de criminalidad. No podemos decir que el diablo le tiró una maldición o alguien le tiró una maldición. Hermano, no fue una maldición que le tiraron. Ellos se han ido metiendo en esa práctica y se han dejado llevar por los sentimientos. Ahora, eso de la enfermedad, hermano, tampoco es un asunto, porque cuidado, estamos confundiendo la genética con maldiciones. Hay personas que genéticamente en su cuerpo traen, cuando hablo de genética, tienen un gen, nacen con células con problemas, o que son propensas, por ejemplo, a tener cáncer de hígado, o a tener cáncer de próstata, o son propensos a tener diabetes, son propensos a sufrir de infartos. Entonces, eso no es una maldición tampoco, no es una maldición, es un problema que ha traído su cuerpo. Entonces, cuidado con todo eso de maldiciones generacionales. En Cristo Jesús somos libres. Por eso que yo no arrastro el pecado de papá y de mamá. Por lo tanto, tampoco arrastro cualquier cosa que ellos hayan hecho. Yo no lo arrastro, hermano. Ahora, las cosas que yo hago, yo tendré que dar cuenta por eso. Pastor, y usted dijo ahorita, ¿verdad?, que me vendieron. Sí, me entregaron a San Fulano, a San Pereceo. Pero ¿dónde eso radica en mi vida? Cuando a mí me dicen, Santa Fulana te sanó. Hicimos una promesa a San Fulanito y te sanó. Y yo empiezo a participar de esa veneración. Yo empiezo a participar de esa práctica, a hacerle un día de santo, a hacerle un día de vela, a hacer un sancocho, a hacer un asopao. Cuando yo empiezo a participar de eso, es cuando yo entro de manera voluntaria, aunque fue enseñado. Aclaro, enseñado. La práctica me la enseñaron. Yo no la heredé genéticamente. Me dijeron, un ejemplo, el caso mío. Yo soy chiquito y prietico. Y los católicos se inventaron un santo porque no habían santo prieto. Y se inventaron a San Martín de Porres. Yo estuve a punto de morir cuando yo nací porque yo soy mellizo. Y mi melliza murió. Y mi mamá me entregó yo dije a San Martín de Porres. Dije porque me parecía a él, buen mozo, chiquito, pietico, pelo bueno. Dije que me parecía a San Martín de Porres. Ella me inculcó eso y me metió en la cabeza, pero llegó un momento cuando yo no creí en eso. Yo nunca he renunciado a San Martín de Porres porque yo nunca he creído en eso. Nunca creí. Por tanto, no creí. Yo no tuve nunca ninguna atadura con ese pichón de demonio, porque nunca creí en eso. Yo nunca entendí de que yo tuve que renunciar. Yo tuve que renunciar del orgullo de ser mellizo, porque yo entendía que los muertos no me salían porque yo soy mellizo. Yo entendía que nada malo me pasaba porque yo soy mellizo. A eso sí, yo tuve que renunciar porque mi mamá me metió en la cabeza y el orgullo me estaba matando. Yo tuve que renunciar y entregarme a Cristo Jesús y entender que a mí no me pasa nada, no porque soy mellizo, sino porque soy hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, yo, francamente, perdónenme, yo respeto toda esa parte de las ataduras generacionales, pero realmente yo no puedo heredar la maldición de nadie. Yo no puedo heredarla, lamentablemente. O sea, Cristo me hizo libre. Entonces, cada quien dará cuenta por su propio mal y por su propio pecado. ¿Amén? No sé si respondí. No intento quedar bien con todo el mundo, hermano. Al final, cada quien tendrá su posición y yo respeto eso sin ningún problema. No. Pero como yo no heredo el pecado de papá y de mamá, tampoco heredo las maldiciones o lo que ellos hayan acarreado. Ahora bien, sí, yo pude haber aprendido una práctica de pecado de papá y mamá, y eso entonces es lo que me trae atadura en algunas cosas de este mundo. Amén. Bien, Iliana, y con eso terminamos porque ya se nos fue el tiempo en esta parte. Sí, quería preguntarle,
hay tal cosa como una maldición generacional, o si usted tiene algún ejemplo de qué puede hacer una maldición generacional, porque hoy en día se escucha y se especula tantas cosas y uno lo confunde. Pero como estamos aquí, estamos aprendiendo, eso quería preguntarle. Sí, cuando hablamos mire, porque también tengo que especificar esto. Cuando hablamos de esas maldiciones, ¿verdad? Podríamos hablar, como yo dije ahora mismo, a alguien, un ejemplo, con alguien aquí hicieron una promesa que pueda decirnos, con alguien que le dejaron el pelo largo, que como con Sansón, por ejemplo, el pelo largo, o que le llevaron una cadenita a la Virgen de la Altagracia. ¿Qué más encontramos? Esas podría ser esa manera en la que yo me apego, en la que yo me apego a esa. Por ejemplo, ¿qué sería una maldición generacional? Que mi mamá por muchos años le haga una misa a la Virgen de la Altagracia y que mi mamá me ponga eso a mí. Un ejemplo, mi papá ensalmaba la matriz. ¿Alguna mujer aquí le ensalmaron la matriz? Mi papá ensalmaba la matriz, que era el subimiento. ¿Alguien sabe del subimiento aquí, hermano? Sí, hermana Patricia. Mi papá ensalmaba el subimiento. Entonces, lo que pasa aquí es, y esto sí es un problema, cuando yo lo adopto. Aclaro ese punto. Cuando yo recibo una maldición por la generación pasada, cuando yo la adopto, yo no estoy diciendo que no rotundamente, cuando yo la tomo, cuando yo la hago parte mía, cuando yo me adueño, eso es una maldición generacional. Cuando yo me hago parte de esa práctica, yo estoy tomando una maldición generacional. Mi papá me enseñó ese rezo a mí, de ensalmar la matriz a las mujeres. Iban cientos de mujeres a mi casa, porque yo era mellizo, para que yo la ensalmara. Ahora, cuando yo empiezo, y yo me adueñé de eso, cuando yo empiezo a conocer de Cristo Jesús, entonces yo dejo de ensalmar, porque yo dejo de creer en eso. Si todavía yo siguiera en eso, mi hijo Eliam fuera la tercera generación de ensalmadores. Yo sé que algunos de ustedes saben ensalmar la muela. Algunos de ustedes saben ensalmar el buey, el rezo del buey, de la vaca brava, bracababa, todo eso. Entonces, son maldiciones. Algunos que ensalman la sangre para que no siga corriendo. Hay diferentes tipos de cosas. Otros, repito, que tienen la obligación de hacer una hora santa, una misa a San Fulano. Entonces, cuando esos demonios, porque hay que estar claro, cuando esos demonios te atormentan, cuando tú te haces partícipe de ese tipo de cosas, de eso era de lo que Dios quería cuidar a su pueblo. Al decirle, tiene que acabar con toda esa gente para que no te hagas partícipe de sus prácticas. Cuando yo, y aclaro, no tiene que ser familia mía, no tiene que ser familia mía. Si un vecino me mete a mí en eso, también es una maldición que yo acarreo y que yo tomo y que yo me adueño. Una prima, una amiga, quien sea, hermano, cuando yo me hago partícipe o un aprendiz de ese que hace el mal, eso va a caer sobre mí y a lo mejor caiga sobre mis hijos, no porque lo hereda, sino porque lo aprende. Lo aprende. La gente aprende tanto lo bueno como lo malo. A eso me refiero. No sé si respondí, Iliana, pero sí habrá mucha gente. Sí, perfecto. Gracias. Gente, hermano, no estamos diciendo que no es. Hay gente atada, muy atada a demonios. Yo no estoy diciendo que no, Hay gente atada que no puede salir de lo que le está pasando. No puede dejar de ser atormentada por demonios, pero no porque lo heredara, sino porque en algún momento creyó en eso y se entregó a esa práctica. Por eso. Yo no sé si he sido claro, hermano. He querido ser lo más claro posible, lo más sincero posible, pero estos son temas, yo puedo hablar de esos temas porque yo anduve ahí. Yo anduve ahí, hermano. Yo reprendí muchos demonios. Yo he visto cosas que usted ni se imagina dentro del mundo de la demoniología. Yo he visto, a mí no me pueden contar de eso, hermano, pero también sé y he entendido de parte de por las escrituras que cada quien al final es responsable
de sus actos. Responsable de seguir o no creyendo en ese tipo de cosas. Amén. Sé que, no sé, pero ya terminé con mi clase, así que la próxima semana seguimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que decir? ¿Algo que añadir? Bien. Amén. A mí me asusta cuando Elías está tan callado ahí. Porque... Bien. Bien, damos gracias a Dios, hermano, por este tiempo y por ustedes. Oramos a Dios. Elías, tiene que escribirme para que me recuerde cuál es el día y yo voy a estar por allá. Acuérdeme que yo soy olvidadizo. Recuérdeme. Amén. ¿Cuándo que voy para allá? Llévame para allá, que quiero ir para San Francisco. Si usted no tiene ninguna atadura, puede ir conmigo. Si no hay nada generacional por ahí, mire, está invitada. Es jugando, hermano, es jugando. Bien, Elías, escríbame y recuérdeme que ya usted sabe, porque ya yo estoy medio longevo, entonces se me puede olvidar. Yo le escribo. Amén. Bien, oramos. Si alguien con algo de lo que dije quedó un poco confundido o quiere conversar más, puede escribirme, puede llamarme, no importa, hermano, no importa, yo estoy a su disposición y pueden hablarme. Si alguno de la lista de Elías no entendió algo, llámelo, que él tendrá palabra sabia para usted. Amén. O algún otro. Amén. Así que ustedes saben, sin miedo, llámenlo o llámenme, sin miedo, que estamos aquí. Y si no sabemos, pues indagamos y podríamos llamarle después y decirle después. No queremos inventar ni tampoco entorpecer lo que ya ustedes han oído o han aprendido, pero vamos a ver qué es real, qué no es real y qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por este tiempo, gracias por estos hermanos. Quiero unirme a mis hermanos y presentarte el pueblo de Israel. Dios, es tu pueblo, son tus hijos e hijas. Mira cuánta gente está allí sufriendo, están atemorizados. Dios, cuántas personas han perdido familiares. Dios, te lo presentamos, te rogamos que como hasta hoy lo has hecho, tú le sigas cuidando, tú le sigas protegiendo. Pedimos la paz por Israel, pedimos tu cuidado, pedimos tu protección, pedimos, Dios mío, que tú, Señor, que tú seas quien esté velando por ellos y protegiéndoles. Ayúdanos, ilumina nuestras vidas, ayúdanos a obtener el conocimiento debido y que tu palabra sea, Dios mío, la que nos guíe y nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias por soportarme. Gracias por este tiempo, hermanos.